22 a 23 horas, Frassati, el programa de los jóvenes, actualidad de la Iglesia en Argentina y en el mundo, historias de santos y beatos, temas controversiales, entrevistas destacadas y mucho más. Conduce Ezequiel Chicho Pereiro. Frassati en su quinta temporada, martes desde las 22 horas. Por Apuntes FM 98.9 MHz. Compañía, calidad y buena música. Hoy es el día. Hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par. Amigos, muy pero muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de este ciclo que llamamos Frassati. Como podrán notar, no es la voz habitual que abre este programa, pero estoy seguro que muchos de ustedes conocen a quién les está hablando. Sí, soy el único e inigualable Alexis Mango, Manguito para esta mesa pequeña hoy, pero también para los amigos. Hoy vamos a estar hablando con un seminarista de la diócesis de La Rioja, con Diego Olivera. Lo vamos a estar presentando en unos minutitos nada más, pero sin más preámbulos, para decirles... Sí. Bien, y ahí me estaban comentando que ya están las chicas al aire. Las voy a estar presentando esta noche a las dos voces femeninas que me van a estar acompañando, no presencialmente, sino a través del teléfono. Empiezo por la chica que nos suele, digamos, discúlpenme si estoy un poco nerviosito. La verdad es que es la primera vez que me toca conducir este programa, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Les pido disculpas si ven que me estoy trabando. Pero sin más preámbulos voy a presentar a la primera voz femenina, a la que está hace más tiempo en esta mesa chica que tenemos. Pochi querida, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Bueno, la verdad, un honor presenciar este momento que estás conduciendo tu primer programa. Un placer poder conectarme después de varias semanas. Y bueno, y acá para acompañar, para hacer el aguante a Radio Frassati. Y con muchas ganas de que nos informemos un poquito y también nos llenemos un poco de la esperanza de vivir la iglesia a través de los medios de comunicación. Bueno, la verdad es que les pido nuevamente disculpas si esto no es tan dinámico como ustedes acostumbran, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Gracias, Pochi, por acompañarnos en esta noche. Sigo por la otra voz femenina que me va a estar acompañando también a través del teléfono, que es ni más ni menos que la chica que por lo general a nosotros nos trae las noticias de las que hablamos en cada uno de nuestros programas. Caro Baulos, querida, buenas noches y bienvenida nuevamente. Buenas noches, Manguito, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y cuando dijiste la chica que tuve miedo, a ver qué ibas a decir, pero bueno, así es. Tenemos si vos tenés miedo, no te imaginás el miedo que tengo yo en este momento. No, pero por lo que ibas a decir. No, tenemos muchas noticias. Hoy es San Pedro y San Pablo, así que es una festividad muy importante para nuestra iglesia. Hoy cumple 70 años de sacerdote el Papa Emérito, Benedicto XVI. Así que bueno, es un día de alegría para toda la iglesia, es un día también para rezar por el Papa Francisco. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto y como bien dijeron también, vamos a estar hablando sobre la importancia de la comunicación, o mejor dicho, de comunicar la fe en la iglesia, ¿no? Y de no tener miedo a insertarnos en el mundo digital, que ya muchos lo están haciendo. Así que bueno, una gran noche por delante, Manguito. La verdad que sí, honestamente les digo, yo creo que se los dije antes de salir al aire, que en estos momentos me están temblando las piernas y la verdad que cada vez que hablo me tiembla más todavía, así que les pido disculpas si me sigo trabando. Pero bueno, ya que estamos haciendo un poquito de tiempo para la entrevista que vamos a estar haciendo en unos minutitos, vamos a empezar con una de las primeras noticias de esta noche. Caro querida, el Papa Francisco nos advierte de un pequeño riesgo. ¿Podrías contarnos un poquito de eso? Sí, así es. Bueno, primero te quiero decir, Manguito, que vas muy bien, así que tranqui. Y después contarles a todos, el Papa Francisco nos tiene acostumbrados a darnos mensajes importantes, ¿sí? A hacernos reflexionar también sobre nuestro ser cristiano. Y
en el día de hoy, en la festividad de San Pedro y San Pablo, como decíamos antes, el Papa Francisco dijo que Jesús quiere que nosotros, los cristianos, nos la juguemos y demos testimonio. Y esto fue durante el rezo del Ángelus que hizo en el día de hoy, ¿sí? En la solemnidad, como dije antes, de San Pedro y San Pablo. Dijo, Jesús quiere que nos la juguemos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, decimos que nos gustaría una iglesia más fiel al Evangelio, más cercana al pueblo, más profética y misionera, pero luego en la práctica no hacemos nada? Bueno, y también sabemos que el Papa suele hablar de una manera bastante fuerte, digamos así, o con muchos modismos, y es muy argento, ¿no?, a la hora de expresarse, y no le tiembla el pulso al decir algunas cosas, y dijo que era triste, ¿no?, ver cómo muchos hablaban, sí comentan, debaten, pero pocos dan testimonio. En esto también es como que, bueno, nosotros podemos ir pensando si estas palabras calan en nuestro corazón y de qué manera lo hacen, ¿no? Y dijo que por el contrario, los testigos no se pierden en palabras, sino que dan frutos, ¿no? No se quejan de los demás ni del mundo, sino que empiezan por sí mismos. Y nos recordó también que Dios no tiene que ser demostrado, sino mostrado, ¿sí? Y que no tiene que ser anunciado, sino proclamado. Y eso quiere decir que tiene que ser proclamado con nuestro propio ejemplo. Bueno, justamente hablábamos... Es una frase... Sí. Hablamos hace muchísimos programas de esto de predicar con el ejemplo, justamente. Totalmente. Hay una frase muy conocida, medio cliché, que dice que las palabras mueven, pero el ejemplo convierte, ¿no? Y eso es real. Y también el Papa aprovechó esta festividad, la festividad de la Iglesia del día de hoy, y dijo, sí, hizo una comparación, mejor dicho, con San Pedro y San Pablo. Y dijo justamente que ellos dieron este paso, ¿no? Y se convirtieron en testigos, que no fueron simplemente proclamadores del Evangelio, que no eran admiradores, sino que fueron imitadores de Jesús, en este sentido de ser protagonistas del Evangelio, de con sus obras ir transformando, ir evangelizando, ir convirtiendo también a otros. Y dijo una frase muy buena, que es que Pedro, ¿sí?, no hablaba de misión, sino que vivía la misión. Y hay una gran diferencia en eso, ¿no? Y que Pablo, dice, no escribió libros cultos, sino cartas vividas. Eso también a mí me llamó la atención cuando lo leía. También igualmente hizo referencia a que ellos dos no eran dos santos desde el principio, sino que también se equivocaron. Bueno, Pedro negó a Jesús, y eso aparece en los evangelios, y San Pablo lo perseguía, ¿no? Sin embargo, bueno, dice que ellos tuvieron la posibilidad de mostrarse como eran, de reconocer lo que eran, y a partir de ahí convertirse y empezar a vivir con su testimonio, con su propia vida, el Evangelio, para así también ir convirtiendo a muchas personas. Así que bueno, un poco ese mensaje que nos decía, y termino con estas palabras del Papa Francisco, que me parece que son muy lindas. Dice, a través de sus testigos, Pedro y Pablo nos estimula a quitarnos las máscaras, a renunciar a las medias tintas, a las excusas que nos vuelven tibios y mediocres. Bueno, fuertes las palabras del Papa, como siempre decimos, y nos anima, nos invita a esto, ¿no? A poder dejar la tibieza que muchas veces nos invade y a ser testigos y a salir al encuentro de otros y a dar testimonio con nuestra propia vida del Evangelio. Que está bueno que podamos charlar, se me ocurría con esto ahora que lo estaba diciendo, de qué manera, ¿no? Porque tampoco esto significa que todos tenemos que salir a, no sé, a dar comida en la calle, ¿no? Sino que muchas veces este dar testimonio se juega en el día a día, en nuestra vida, en el trabajo, en el estudio. En cualquier lugar de la vida, justamente. Con mi familia. Sí. Testimonio que yo puedo dar. Bueno, justamente, sí, no sé si ibas a cerrar, darle el broche de oro. No, eso, que justamente creo que es el desafío que tenemos es que se nos note, por así decirlo, con nuestra propia vida, que seguimos a Jesús y que tengamos ese algo distinto, por así decirlo, que nos representa como cristianos. Bueno, la verdad que voy a hacer un breve comentario, creo que esto es literalmente un palito para mí porque justamente hablábamos en esta nota de que había que jugársela, de que no había que quedarse en el molde, de que no había que hablar, comentar. Y bueno, acá me ven conduciendo el programa por primera vez, así que es mi momento también de dar testimonio, no quizás en la vida, sino especialmente en este programa. Así que bueno, vamos a seguir con una de las notas que tenemos en esta noche. Poche querida,
Hoy afirmaba el Papa Francisco, también en este martes 29 de junio, que solo una iglesia libre es una iglesia creíble. ¿Nos podrías comentar algo de eso? Bueno, primero, Manguito, felicitaciones, vas muy bien. Por ahí me gustaría dar 5 claves que justo hoy miraba cuando me preguntaba, bueno, y veía, ¿no? En el título de una pregunta, ¿por qué San Pedro y San Pablo se celebran el mismo día? Como 5 claves es, bueno, primero para recapitular, estos son los fundadores de la Iglesia de Roma, son la columna espiritual de la Iglesia, ambos padecieron en Roma, son los patronos de Roma y los representantes del Evangelio, como bien mencionaba Caro antes, ¿sí? su presencia bíblica, y también son la versión contraria de Caín y Abel. Y bueno, y recién escuchábamos a Caro contar las palabras del Papa durante el rezo del Ángelus. Y después, más tarde, al mediodía, se celebró la solemnidad en la tradicional misa. Y ahí fue que el Papa Francisco dijo estas palabras que vos bien mencionabas, Manguito, de que solo una iglesia libre es una iglesia creíble. Esto lo dijo en la tradición de la ceremonia que, en la que asistió la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Y bueno, y durante esta ceremonia, antes incluso de que comenzara la misa, bueno, el Papa Francisco primero bendijo los palios destinados a los arzobispos metropolitanos, que fueron nombrados en el transcurso del año, y después explicó en la misa que ese palio es un signo de unidad con Pedro, que bueno, que nos recuerda también la visión del pastor que da su vida por su rebaño, y que el pastor dando su vida por su rebaño es liberado de sí mismo y se convierte también en un instrumento para la liberación de todos sus hermanos. Y ahí fue que también el Papa volvió como a recordarnos esto de las claves, ¿no? De por qué San Pedro y San Pablo hoy, y los mencionó justamente que ambos son columnas de la Iglesia, y explicó que los dos experimentaron un amor sano que los liberó, y que por ese amor se convirtieron en apóstoles y que por eso son ministros de la liberación de los demás. El Papa Francisco se refirió a esa libertad de Pedro y Pablo y dijo que Pedro y Pablo son libres solo porque fueron liberados. Y señaló algunas cosas de cada uno, cuento así brevemente algunas cositas que dijo que me parecen súper importantes y tienen que ver también con lo que contaba Caro antes, porque por ejemplo, de Pedro dijo que a pesar de que es fuerte e impetuoso, a menudo Pedro se dejó llevar por el miedo. Y es algo que encontramos también, como decía Caro antes, en las negaciones, por ejemplo, de Pedro en las Sagradas Escrituras. Y dijo el Papa que si bien era un apasionado discípulo de Dios, siguió muchas veces razonando según el mundo, que muchas veces es lo que hacemos todos nosotros. Creo que es algo que nos podemos ver muy identificados en esa postura de Pedro. Y dice que en esos momentos, cuando Pedro razonaba según el mundo, no era capaz de entender y aceptar el significado de la cruz de Cristo, y por ende las negaciones. Y cuando habla de la libertad y de la liberación de Pedro, habla de que Dios a Pedro lo liberó del miedo y de todos los cálculos que tenía basado únicamente en las seguridades humanas, de todas las preocupaciones mundanas que tenía. Y dijo el Papa que Dios le infundió el valor de arriesgarlo todo y la alegría de sentirse pescador de hombres. Creo que las palabras del Papa hoy fueron realmente muy buenas para esta nueva evangelización que estamos viviendo, ¿no? Para toda esta nueva generación de apóstoles que tiene la Iglesia y que nos llama a Dios, y que muchas veces podemos caer en esas inseguridades que también tuvo el mismo Pedro, que es columna nada más ni nada menos que de la Iglesia. Y de Pablo dijo, primero dijo que Pablo fue liberado de la esclavitud más opresiva de todas, que fue la de su ego. También, ¿cómo no identificarnos de eso, no? Dijo, de Saulo, el nombre del primer rey de Israel, pasó a ser Pablo, que significa ser pequeño. O sea, de ser lo más grande pasó a hacerse lo más chiquito. Y dijo también el Papa Francisco hoy que fue librado del celo religioso que lo había hecho encarnizado defensor de tradiciones que había recibido y muchas veces violento perseguidor de los cristianos, ¿no? El perseguidor, de perseguidor a ser el más pequeño. Creo que de ambos tenemos muchísimo para mirar y creo que ambos en esta figura que tenemos de verlos como columnas de la Iglesia nos marcan justamente
que en la debilidad también aparece la fortaleza y que en sus propias debilidades hicieron fuerte a la Iglesia cuando se dejaron liberar por la fuerza del Evangelio. El Papa Francisco dijo que la Iglesia, y cito estas palabras específicas porque me parecen muy buenas del Papa, dijo que la Iglesia mira a estos dos gigantes de la fe y ve a dos apóstoles que liberaron la fuerza del Evangelio en el mundo, solo porque antes fueron liberados por su encuentro con Cristo. Y señaló además el Papa que Cristo no los juzgó, no los humilló, sino que compartió su vida con afecto y con cercanía. Y bueno, y ahí viene el llamado siempre que nos hace a la acción también el Papa, cuando nos habla, ¿no? Cuando nos refiere esto. Nosotros también necesitamos ser liberados, todos. Y necesitamos ser tocados por el Señor y siempre necesitamos ser liberados. Y ahí fue que dijo estas palabras que hacen al título quizás de esta noticia, que recoge muy bien así prensa, de que solo una iglesia libre es una iglesia creíble. Me pareció muy bueno las palabras del Papa en la homilía. Muchas veces cuando el Papa dice estas cosas no le prestamos tanta atención como cuando algún otro medio levanta alguna declaración que puede dar lugar a más confusión o que amerite, digamos, una mirada más crítica, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy sencilla y muy concreta esta homilía y nos deja una gran enseñanza, me parece, para los tiempos que está viviendo la Iglesia y también los tiempos del mundo, ¿no? En donde hay una exigencia de que todos podamos encontrarnos, identificarnos en Pablo y en Pedro y ser Pablos y Pedros. Bueno, justamente algo que quizás voy a comentar muy brevemente. Qué fuerte esto de resaltar esto del miedo, ¿no? De la liberación. Justamente el testimonio de Pedro, no sé si recordarán ustedes en la película de La Pasión, que aparece Pedro que le dice que él lo iba a seguir hasta la muerte, que iba a dar la vida por Cristo, y que Cristo le comentaba, ¿no? Que antes de que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces, y así fue justamente que Pedro lo negó, y bueno, luego se arrepintió, y luego fue el primer papa, ¿no? Y también recordar el testimonio de San Pablo, que pasó de ser fariseo a ser un apóstol. Esto también nos llama a nosotros también a dar testimonio. Esto lo digo más que nada en concordancia con lo que hablamos en la primera noticia, ¿no? De jugársela, de dar testimonio y responder a ese llamado que Dios nos da a nosotros. La verdad es que es algo para tenerlo en cuenta, y hoy más precisamente en esta fecha. Así que bueno, voy a dar una breve noticia que también dijo el Papa Francisco, que es muy importante, y quisiera, si ustedes pueden, ayudarme a comentarla esta noticia, que dijo que la peor enfermedad es la falta de amor. Es muy fuerte lo que dijo, porque antes de dirigir el rezo del Ángelus, no hoy, sino hace un par de días, este domingo 27 de junio, Francisco advirtió que la peor enfermedad de la vida es la falta de amor, el no poder amar, y también nos agrega que el amor no es solamente una apariencia. Así lo dijo Francisco al reflexionar en el pasaje del Evangelio de San Marcos, que relata cuando Jesús liberó a 2 personas. Esto va incluso de la mano con lo que hablaba recién Pochi. Liberó a 2 personas de las situaciones más dramáticas, decía, la muerte de una niña y la enfermedad de una mujer que padecía desde hace muchos años un flujo de sangre. Y Jesús se deja tocar por nuestro dolor y nuestra muerte y obra 2 signos de curación para decirnos que ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra, sino que nos dice que la muerte no es el final, porque vence a este enemigo del que solo no podemos liberarnos, nos recuerda Francisco. Obviamente, recordar que Cristo muere y resucita también, y nos da la esperanza de que en algún momento, en el fin de los tiempos, resucitaremos igual que Él. Y en esta línea, el Santo Padre preguntó cuál es la peor enfermedad de la vida. El cáncer, la tuberculosis, la pandemia, no. La peor enfermedad es justamente lo que decíamos en el título de esta noticia, es la falta de amor, el no poder amar. Y esta pobre mujer estaba enferma del flujo de sangre, decía, pero consecuencia de la falta de amor, es decir, que nosotros nos enfermamos porque no amamos. Y decía, y él agregaba también, no podía estar socialmente con los otros, y la curación que más importa es la de los afectos. Imagínense qué importante es el tema de los afectos, ¿no? Del sentirnos amados también, pero cómo encontrarlos. Decía que nosotros podemos pensar en nuestros afectos que están enfermos o están en buena salud. Y decía que si están enfermos, Jesús es capaz de curarlos.
también decía el Papa, nos advertía que también nosotros, cuántas veces nos arrojamos sobre remedios equivocados para saciar esta falta de amor y pensamos que el éxito y el dinero nos hacen felices, que esas cosas mundanas nos hacen felices a nosotros, pero el amor no se compra, el amor es gratuito, nos dice. Dice que también que nos refugiamos en cosas, en lo virtual, en esa realidad virtual, pero el amor es algo concreto, no nos aceptamos tal y como somos y nos escondemos detrás de los trucos del mundo exterior, pero el amor no es apariencia, es decir, que nos refugiamos a través de máscaras, nos decía. Y también decía que buscamos soluciones de magos y de gurús para después encontrarnos sin dinero, sin paz, como aquella mujer, ¿no? Que ella finalmente lo elige a Jesús y se abalanza entre la multitud para tocar su manto, para tocar el manto de Jesús. Es decir, esa mujer busca ese contacto directo y físico con Jesús. Y de este modo el Papa se detuvo en la mirada de Jesús y cómo va en busca de un rostro y de un corazón lleno de fe, ya que Jesús no mira a la muchedumbre como nosotros, sino a la persona, no se detiene ante las heridas y los errores del pasado, va más allá de los pecados y los prejuicios. Y también decía que todos tenemos una historia y cada uno de nosotros en secreto conoce bien las cosas feas de su historia personal. Esto es importante decirlo y voy a rebobinar a programas anteriores a lo que comentábamos, ¿no? De que todos somos únicos e irrepetibles. Lo he dicho, si mal no recuerdo, en el último programa en el que yo estuve antes obviamente de conducir este programa. Y dice también Francisco que Jesús la mira a esta mujer para curarla. En cambio, a nosotros nos gusta mirar las cosas feas de los otros, también lamenta el Papa. Y cerrando en esta notita, el Santo Padre nos invitó a dejar que Jesús mire y sane nuestro corazón. Que también decía, yo debo hacer esto, dejar que Jesús mire mi corazón y lo sane. Y si ya has sentido su mirada tierna sobre ti, imítalo y haz como Él, nos dice Francisco. Y que también nos llama a mirar a nuestro alrededor y que veremos que muchas personas que viven cerca de nosotros se sienten heridas y solas y que necesitan ser amadas. Sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a la persona que vamos a estar entrevistando esta noche, al seminarista Diego Olivera. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Frasati. Diego, ¿nos estás escuchando? ¿Nos está escuchando? Ahí estaba probando el micrófono, hola. Diego. A ver, ahí va. Ahí está, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Un saludo para vos, para todo el equipo de Frasati. Bueno, Diego, comentanos un poquito de lo que es a lo que vos te dedicás con estos blogs que vos manejás, que administrás justamente de tecnoevangelización y este blog Vivamos Juntos a la Fe. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre esta tarea, cuándo nació y hace cuánto que están y cómo la vas llevando? Bien, como decías, yo soy seminarista de la Diócesis de La Rioja y también soy licenciado en sistemas informáticos. Entonces como que pude unir estas dos aristas, ¿no? La fe, la informática, y así nació el blog Vivamos Juntos la Fe en el año 2012, en el marco precisamente del Año de la Fe, ¿no? Inspirado por una frase del mismo Papa Benedicto XVI, que él dijo: llevad el Evangelio a la web. Y anteriormente, como para comentar del otro blog, Tecnoevangelización, había participado el año anterior de un taller, ¿no? El administrador de este blog, Tecnoevangelización, vio como que me gustaba el tema, que me enganché, y me invitó también a colaborar en ese blog. Bien. Bien, Diego. Sí, no, bueno, andamos primero acá. Estamos con muchas preguntas acá, por eso nos pisamos un poquito. Bueno, una alegría también poder escucharte, gracias por estar con nosotros. Y te quería preguntar específicamente por una iniciativa en la que tengo entendido que vos estás participando, o no sé si estarás dirigiendo, te quería preguntar eso también, que es las conferencias de la fe y los medios de comunicación social, ¿no? Nosotros siempre decimos la importancia que tiene para nosotros el hecho de que la Iglesia comunique, que pueda estar inserta, digamos, en
en los medios de comunicación y en el mundo digital. Y bueno, esta iniciativa la verdad es que nos parece muy importante para que la gente conozca. Tengo entendido que arrancaron el 26 de junio, puede ser, si puedes contarnos un poquitito de qué trata. Sí, como sabemos, la misión de la Iglesia es evangelizar, y evangelizar es comunicar la buena nueva. Así surge esta propuesta de la fe y los medios de comunicación social, una propuesta que consiste en un ciclo de conferencias, más precisamente 14 conferencias, donde se va a desarrollar una temática a modo de desarrollo histórico, ¿no? Es decir, vamos a comenzar con algunos medios tradicionales, como son la radio, la televisión, la prensa escrita, para luego pasar a algunos medios más actuales, YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, entre otros, ¿no? Así nació esta propuesta. Yo digo que es un proyecto muy pentecostal, porque nace en el marco de la fiesta de Pentecostés. Es allí donde sopla el Espíritu Santo y abre las puertas para que empiece. Como bien decías, empezó el sábado pasado, 26 de junio, con una exposición a cargo de Monseñor Lozano, Monseñor Barba, quien es el presidente de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina. Bien, sí. Buenísimo. Y, perdón, ¿la gente que quiere se puede seguir sumando o ya hay un cupo limitado? No, las inscripciones siguen abiertas, ¿sí? Los invitamos a visitar las redes sociales de la Universidad Católica de San Juan de Cuyo. También pueden encontrar más información en el blog Vivamos Juntos la Fe y pueden escribir al correo lafeylosmcs@gmail.com. Lo repito, lafeylosmcs@gmail.com. Bien, ahí está, bueno, es importante también eso, saber que hay una página, después vamos a estar, el blog, perdón, mejor dicho, lo vamos a estar pasando, y preguntarte quizás a nivel general, yo el año pasado justamente participé de la Diplomatura de Comunicación en la Iglesia que hace la Universidad de Cuyo en conjunto con la organización Meraki, la asociación Meraki, perdón. La verdad es que me impactó mucho, me parece que es muy interesante todo el tema de cómo la Iglesia comunica, como te decía antes. Y podría preguntarte un poco a vos, desde tu mirada, quizás es una pregunta más de opinión, ¿cómo ves la presencia de la Iglesia en este mundo digital y en los medios de comunicación? No creo que se ha evolucionado mucho, pero bueno, ¿cómo es tu perspectiva, ya que desde hace bastante tiempo venís trabajando con esto? Sí, como bien decís, yo hace ya unos 10 años que estoy en el ámbito de la comunicación y la Iglesia. Podríamos decir, digamos, si miramos un poquito hacia atrás, que la Iglesia venía a paso lento, ¿no? Venía como algunas generaciones atrás, mirando con cierto miedo y, mejor dicho, creo, precaución, ¿no? Siempre había como decir, bueno, estamos estudiando esta propuesta. Creo que hoy la Iglesia ya tiene otra mirada y otra postura, ¿no? Es una postura de echar redes, precisamente, ¿no? De animarse a sumergirse, como dice el mismo Papa Francisco, en las calles digitales. Entonces hoy creo que la Iglesia, y un poco empujado por esta pandemia, decirlo así, una desgracia surge nosotros como Iglesia, ¿no? ¿Cuántos evangelizadores, cuántas personas se animaron a salir a las redes, a anunciar la buena nueva? Y precisamente este proyecto lo que quiere es fortalecer a quienes ya están trabajando en los medios de comunicación, anunciando el Evangelio, y también otro objetivo es despertar el espíritu del evangelizador digital. Hoy necesitamos un mensaje de esperanza ante esta situación de miedo, de tristeza, de incertidumbre. Tenemos que llenar, digo yo, las redes sociales de evangelizadores, de comunicadores de la fe. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, ahora que lo mencionás, pienso que, o siempre lo charlábamos en el equipo, el año pasado, gracias a la virtualidad, gracias a las redes, gracias a este mundo digital en el que estamos, pudimos sostenernos en la fe, ¿no? En gran parte. Así que también es muy importante poder, bueno, como decís, echar redes realmente. Y leía también en el blog que el lema que une, digamos, a las conferencias es: no tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. Y se me venía esta pregunta a la cabeza: ¿cuáles son los miedos, ¿no? que todavía tenemos los cristianos frente a este mundo digital? ¿Cuáles son los miedos más generales, digamos? Sí, yo creo que uno de los miedos, o más bien riesgos, que la misma Iglesia veía, y bueno, como Iglesia Madre creo que nos aconseja a todos sus hijos,
es el miedo de, primero, el ensimismamiento o la autorreferencia del Papa Francisco, ya que las redes nos invitan a un mundo donde está muy en juego la imagen, ¿no? Donde está muy en juego el autoestima, donde competimos por tener más likes, por ver quién sube la mejor foto. Y esto termina siendo una autorreferencialidad, donde ya no anunciamos a Jesús, nos anunciamos a nosotros mismos. Esto creo que es uno de los primeros miedos. Podríamos decir, la Iglesia tiene miedo de que quedar enredada en la red, ¿no? En sí misma. Otro riesgo, bueno, sabemos que en Internet hay información muy variada, por eso creo que es importante la formación también de los comunicadores católicos, ¿no? Como quien dice, poder orientar, guiar, caminar, y poder aprovechar la mejor información y compartir entre todos, ¿no? Nosotros venimos trabajando un concepto de el networking comunitario, ¿no? Es decir, como la gran red, pero donde no hay competencia, como vemos a veces en distintos medios de comunicación. Aquí la idea es compartir, es colaborar. De hecho, este congreso, este ciclo de conferencias es de forma abierta y gratuita, cada uno puede participar. Bien, esto que es muy importante, no es gratuito, eso no lo habíamos dicho. Y por lo que estuvimos viendo, también hay expositores de Argentina, de Perú, de Venezuela, de México, de España, Italia y Corea del Sur, que ahí figuran en el blog, y la verdad es que es impresionante y nos motiva y nos llama mucho la atención y nos atrapa a los que nos gusta mucho la comunicación. Y también pensaba en esto que decías de los lineamientos, ¿no? Con los que se viene trabajando últimamente en este mundo digital, que por ahí se pasó de lo que sería el broadcasting al networking, que vos lo decías recién. Bueno, ¿qué lineamientos por ahí se ven, ¿no? Esto del aprendizaje colaborativo, del generar redes, si es posible quizás trabajar dentro de la iglesia de esa manera para lograr una mejor comunicación, ¿no? Porque a veces se ven que hay muchos canales o que hay ciertos referentes, incluso influencers que están dentro de la iglesia, pero bueno, por ahí uno puede notar, esto quizás más una apreciación mía, que nos faltaría, ¿no? Un poquito más de este aprendizaje, de este trabajo, colaborativo. No sé cómo, si ustedes también abordan eso de alguna manera. Sí, precisamente en conjunto con la asociación Meraki, últimamente ellos están trabajando un concepto de el hacer alianzas, ¿no? Propiamente podríamos decir el hacer comunidad, un tema que lo vienen trabajando en sus últimas publicaciones. Creo que esto es fundamental, ¿no? Poder unirnos, que Internet sea una gran red de comunicadores, una gran comunidad. Esta pregunta que ya la planteaba el padre Antonio Espadaro en un libro que se titula Ciberteología, que lo tengo aquí en mis manos precisamente, ¿no? Y él desde ese momento ya plantea, es un libro del año 2016, el networking como una experiencia de comunión. Yo creo que eso tiene que ser primero una base donde podamos compartir nuestros talentos, ¿no? Es decir, bueno, yo sé diseñar, yo sé hacer un video, a mí me gusta hablar, bueno, ¿cómo podemos unir esfuerzos para el mensaje, no repetirnos y entrar en una competencia de ver quién tiene un mejor contenido? Algo que cabe destacar es la participación de tantos expositores de distintos países y todos dijeron que sí y de forma gratuita, ¿no? Y como ustedes ven en el listado hay grandes expositores de referencia, de mucha importancia, que están acostumbrados, ¿no? a tipo de conferencias y certamen, la mayoría de las veces de forma paga, ¿no? Y en esta oportunidad aceptaron también colaborar de forma gratuita. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Ana Mármora de este lado. Bueno, un placer escucharte. La verdad es que me parece súper bueno y la verdad es que a veces necesitamos también esto de saber de tantas iniciativas que se están haciendo en distintos lugares del país, que están uniendo a muchos movimientos también. Yo recién estaba, mientras te escuchaba hablar, estaba viendo las publicaciones que hacen más allá del blog en sus redes sociales, ¿no? Algo que quizás los jóvenes a veces tenemos más al alcance de un clic y bueno, y en su Instagram, en el de Vivamos Juntos la Fe, encontraba, bueno, por un lado estas publicaciones de lo que vos bien mencionabas, estas convocatorias que hacen a formar a todos los miembros de la iglesia en lo que es la ciberteología, y quería preguntarte, porque me llamó mucho la atención, estos boletines que están haciendo en este año de San José,
junto con las hermanas dominicas de San José. ¿Cómo surgen estas iniciativas o cómo es que se ha generado esta red que me parece fantástica, que une a movimientos, que une a medios? ¿Y cómo es el trabajo, digamos, más allá de organizacional, de la diaria, ¿no? Muchas veces hablamos con influencers católicos que también tienen que subir contenido en sus redes. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se distribuye este trabajo? ¿Tienen diseñadores? ¿Tienen equipos? ¿Buscan personas que se sumen? Porque quizás este programa sea un canal en donde algunos jóvenes que de distintos lugares del país también quieran colaborar, digamos, con varias causas que hacen a esto, a anunciar el Evangelio a través de blogs y de las redes sociales. Sí, precisamente, Ana, creo que es una pregunta clave. Propiamente yo puedo responder desde Vivamos Juntos la Fe, que ya vamos a cumplir 9 años en octubre. Siempre la dinámica en un primer momento estuvo orientada al contenido propio del Año de la Fe, que era el Catecismo y los documentos del Concilio Vaticano II. Luego invitamos a un seminarista de la diócesis de Chascomús que nos compartía, reflexiones dominicales del Evangelio. Otro año trabajamos en conjunto el Evangelio con el Catecismo. Hace 2 años se incorporaron también seminaristas de la diócesis de San Juan, donde uno de ellos llevaba adelante un boletín sobre Monseñor Orsali, siervo de Dios, que también tiene abierta su causa de beatificación. Este boletín se llevó adelante durante 2 años. Otro boletín que pueden encontrar en Vivamos Juntos la Fe es la catequesis y el querigma. Otro también trabajamos los días viernes, como es el día cuando uno empieza a relajarse más. Entonces la propuesta era Vivamos Juntos la Fe con música. Se buscaba alguna canción relacionada al Evangelio del día domingo, y lo íbamos compartiendo. La idea es eso, también Vivamos Juntos la búsqueda de colaboradores. En el caso concreto del año de San José, fue hablar con las hermanas dominicas de San José, que están aquí en la diócesis de La Rioja, de donde yo soy originario. Tengo mucha afinidad con ellas, venía pensando el tema, pero bueno, a veces uno no puede hacerlo solo y tampoco quiero hacerlo solo. Entonces la idea fue abrir el juego, hablé con la superiora y accedieron, dieron el sí. Entonces ahora todas las hermanas que están en el juniorado van trabajando la espiritualidad de San José y compartiéndola con nosotros. Diego, querido, muchas gracias por tu tiempo y las puertas de Frassati están obviamente abiertas para vos. Buenas noches y nuevamente gracias. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Nuevamente repetir la invitación a todos los que quieran sumarse a este ciclo de conferencias de la fe y los medios de comunicación social. Las inscripciones están abiertas. Les robo unos minutitos más para mencionar algunos expositores, ¿no? Entre tantos, por ejemplo, vamos a contar con la presencia de Mauricio Artieda, fundador de Catholic Link, y quería mencionar también al doctor Andrea Tornielli. Él es un periodista de Vatican News y trabaja también en el dicasterio de la comunicación del Vaticano, ¿no? Entre otros expositores de tanto nacionales como internacionales. Bueno, muchas gracias y esperamos también contar con su participación. Muchas gracias, Diego. Vamos a estar Diego. recomendando y promocionando también esta iniciativa, estas conferencias, que sin lugar a dudas son imperdibles. Así que muchas gracias. Bien. Gracias, hasta luego. Bien, y ahí estaba, señoras y señores, Diego Olivera, licenciado en Sistemas Informáticos y seminarista de la Diócesis de La Rioja. ¿Nos recordás, Caro, los datos para participar de estas conferencias? ¿Cómo no, Manguito? Bueno, tenemos que entrar al blog, me parece la manera más sencilla, vivamosjuntoslafe.blogspot.com. Ahí van a encontrar toda la información, van a encontrar los expositores, las charlas que se van a dar sobre la fe y los medios de comunicación social, como bien veníamos diciendo, y van a encontrar un formulario de Google para poder inscribirse. Es, recordamos, abierta a todo público y gratuita, así que no es un dato menor, como dijo recién Diego, hay disertantes de altísimo nivel, que para mí es imperdible, así que bueno, nada, participar de esto, que es una gran iniciativa que tenemos la gracia de poder vivir. Bien, y también recordarles obviamente que todos los sábados a las 10:30 horas se van a estar dando estas conferencias. Esto no empezó ahora, sino que empezó este sábado 26 de junio que pasó, y se va a extender hasta el 25 de septiembre.
Bien, y vamos a la primera pausa de este programa. No se muevan, los estamos esperando. Bien, y seguimos en este segundo y muy cortito bloque de este programa, de un nuevo programa de este ciclo que llamamos Frassati. Vamos con algunas noticias. Caro, querida, vos habías comentado que hoy Benedicto cumple 70 años como sacerdote, ¿no? Así es, hoy es un día de alegría y pensaba qué loco que en el día en que celebramos justamente, bueno, al Papa, por así decirlo, no por San Pedro, bueno, que Benedicto cumpla 70 años de sacerdote, nada más y nada menos, 70 años, ¿no? Así que hay una nota muy interesante que sacó así prensa, siempre hacemos promoción de los portales católicos que recomendamos leer, y dijo que hace 20 años, para la solemnidad de San Pedro y San Pablo, ¿sí?, príncipes apóstoles y patronos de la ciudad de Roma, como ya sabemos, San Juan Pablo II, que en ese momento era el Papa, hizo algo que fue muy inusual, y que es muy inusual en la vida de la Iglesia, que es no celebrar la misa papal en la plaza de San Pedro, sino que asistió presidiendo y pronunciando la homilía, pero el celebrante principal fue el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que después sería Benedicto XVI. Qué imagen fuerte también estos dos grandes papas de nuestra Iglesia, dos papas también muy queridos por nosotros. Y en ese momento también se aclara que, bueno, que Juan Pablo II estaba bien de salud, no es que tenía un problema de salud, sino que quiso hacer un reconocimiento singular a este cardenal, que en ese momento cumplía 50 años de sacerdote, y que fue, un gran dato, el 29 de junio de 1951 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Frisinga, en Alemania, como bien sabemos, él es de origen alemán. Y al celebrar sus 50 años de sacerdocio, San Juan Pablo II le aseguró que su servicio había sido un gran consuelo para él, ¿sí?, para Juan Pablo, en el esfuerzo diario del servicio a Cristo y a la Iglesia,
qué fuerte también estas palabras de Juan Pablo II, que ahora es santo básicamente, y que bueno, en su momento ya se sabía de su santidad también, ¿no? Y destacando justamente que San Pedro y San Pablo habían inspirado la vida sacerdotal y el servicio a la Iglesia de la manera más elevada para Ratzinger, que hoy en día es conocido como el Papa Emérito Benedicto XVI. Bueno, la verdad es que es una nota que es muy linda, que va relatando también un poquito de cómo fue el camino y el sacerdocio de Benedicto XVI. Sería muy largo de leer, pero sí está bueno rezar por Benedicto, tenerlo presente, y siempre creo yo que nos falta leerlo un poco más, saber un poco más de su vida, de su pontificado, de todo lo que él hizo en estos, bueno, nada más y nada menos que 70 años como sacerdote. En su momento habrá sido como sacerdote parroquial, después como cardenal y bueno, finalmente como papa, ¿no? Así que es un día que tenemos que dar gracias por por la gracia de haber tenido a Benedicto como papa de toda la Iglesia. Y bueno, nada, la invitación a saber un poquito más de todo lo que él hizo en la Iglesia. Bien, y también justamente en el día de San Pedro y San Pablo, o sea, hoy, la Iglesia Argentina reza por Francisco. Esto es importante, ¿no? De que siempre escuchábamos a Francisco de que recen por mí, siempre nos pide que recemos por él. Y hoy la Conferencia Episcopal Argentina convoca en el Día de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo a renovar la fe en quienes son las columnas de la Iglesia y rezar por quien es el sucesor de estos apóstoles, el Papa Francisco, quien preside en la caridad a la Iglesia Católica y sirve incansablemente a la Iglesia, siendo fundamento de la unidad, que para ello animaron a rezar unidos por la misión de nuestro querido Papa Francisco, dando gracias por la enseñanza, el ejemplo y por llamarnos a ser una iglesia en salida profundamente misionera. Invitamos a todos a rezar juntos en cada hogar, en las comunidades y en cada rincón del país por las intenciones y la misión de Francisco, nos detallan en la conferencia episcopal, y que en ese marco animaron a hacerse presente en las redes sociales con el compromiso de oración usando el hashtag Rezo por Francisco. Y vamos con quizás la última noticia de este programa. Pochi, querida, hay una novena por la fiesta de la Virgen de Itatí en el Santuario Correntino, ¿cierto? Cierto, sí, exactamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy correntina, así que le voy a hacer honor a la Virgen de Itatí y a este santuario. El lema de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Itatí y la novena que empieza mañana tiene por lema, digamos, esto también como preparación para la celebración patronal, es María y José, padres tiernos y obedientes. Sí, la celebración patronal central va a ser el día 9 de julio y por eso mañana, 30 de junio, comienza esta novena y básicamente de preparación espiritual para todos los devotos de la Virgencita de Itatí, para todos los amigos que de Corrientes le rezan y se encomiendan a ella. La extendemos para que puedan sumarse. De hecho, AICA, ¿sí? La agencia de noticias acá que muy bien y federalmente nos cuenta cómo es la vida de la iglesia en cada una de las diócesis de nuestro pueblo, nos adelanta cómo va a ser la preparación y en cada jornada, digamos, de esta novena se va a rezar por una intención en particular y respectivamente por las escuelas, por los alumnos, por el personal docente y no docente, por las autoridades municipales de Itatí, por todos los grupos parroquiales, por las capillas del pueblo, por cada institución local, por las fuerzas de seguridad, por las comunidades rurales, por los trabajadores y también por los agentes de caridad, por todos los clubes, los centros de recreación y fundamentalmente por las familias en donde las madres van a ofrecer una flor blanca por cada hijo. Y bueno, y por supuesto en este contexto que estamos viviendo se continuará rezando y se rezará especialmente en la fiesta patronal por los enfermos, por supuesto. Ese día va a haber misas, bueno, a lo largo de todo el día y bueno, y la celebración eucarística la va a presidir Monseñor José Adolfo Larregain, que es el obispo auxiliar de Corrientes. Así que bueno, una invitación a todos en el año de San José, con este gran lema que eligieron, a poder encomendar a todo el pueblo correntino y todas estas intenciones que tienen y a quienes quieran sumarse a la novena que arranca mañana también, para que siga protegiendo a todo el pueblo y también para que siga creciendo la devoción a la Virgen
y también este año especialmente a la figura de nuestro Santo Padre Tierno y Obediente San José. Así que bueno, un saludo como correntina, que trucha porque viví muy poquito, mandarle un saludo a todos los amigos correntinos que están del otro lado. Bueno, justamente si naciste en Corrientes sos claramente legal de ley correntina, así que bueno. Bueno, llegamos, queridas amigas, al final de este programa. La verdad que bastante intenso, por lo menos para mí, no sé para ustedes. La verdad que para hacer la primera vez creo que podría haber salido peor. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Caro, ¿querés decir algo más? Sí, bueno, la verdad es que estoy muy contenta con la posibilidad que tuvimos de entrevistar a Diego. Me recordaba hace un ratito que mañana es el día de las redes sociales, así que bueno, para los que nos apasiona la comunicación en la iglesia, la comunicación en general, siempre estos temas nos movilizan y nos desafían y nos ayudan a pensar un poquito más, bueno, cómo poder también servir de una mejor manera en este ámbito. Invitarlos de nuevo a que participen de estas conferencias, que creo que son muy valiosas y no siempre se tiene la posibilidad de hacerlo gratuitamente. Y por último también, bueno, hacer mención, no tuvimos tiempo para poder decir y leer todas las noticias que queríamos, siempre nos queda algo afuera. Esta semana fue una semana donde algunas situaciones bastante polémicas en referencia a todo lo que es la Semana del Orgullo LGTBIQ, que bueno, está bueno que nosotros también lo podamos pensar, lo podamos charlar, queremos escuchar la opinión de los que nos escuchan, porque en la iglesia también hubo muchas manifestaciones al respecto, bueno, algunas noticias un poco no tan agradables ni felices, como una sucedida en Colombia, donde una activista gay bailó y se desnudó en un atrio de una catedral católica, esas cosas que pasan, donde muchas veces confundimos quizás que la iglesia está en contra, ¿no?, de las personas que tienen orientación homosexual o bueno, dentro de lo que sería el LGTBIQ. Pero bueno, es un tema que seguramente abordaremos la semana que viene, que es muy interesante y que bueno, está bueno poder tratar y abordar estos temas que decimos nosotros que a veces son tabú y polémicos, queremos abordarlos, queremos también escuchar la opinión de todos los que, valga la redundancia, nos escuchan, porque sabemos que la iglesia recibe a todos, ama a todos y quiere a todos, y queremos desmitificar estas cosas que a veces se malentienden o se sobredimensionan de nuestra querida iglesia. Bueno, no la quiero estirar más, muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias Manguito por conducirnos en esta noche, y nos estaremos viendo la próxima semana a rezar por el Papa, a rezar por todas las personas que están necesitadas en este tiempo. Un beso grande. Un beso grande para vos también. Bueno, comentando también un poquito lo que decías con el tema de las noticias, conocerán la frase soldado que huye sirve para otra batalla. Acá en Frassati decimos noticia que se escapa sirve para otro programa. Pochi querida, ¿algo más que quieras decir? Perfecto, bien. Pochi ya se nos fue. La verdad es que les agradezco a todos los que están escuchando, los que se quedaron escuchando hasta el final. Nos queda algo pendiente, pero seguramente lo vamos a estar diciendo en otros programas. Les agradecemos por acompañarnos. Nos estaremos viendo el martes que viene y, como decía Frassati, hacia lo alto. Chau. Quiero caminar con